Sea bendito y alabado el santísimo sacramento del altar y la purísima e inmaculada concepción de la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, concebida en gracia sin mácula de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Antes de la Cuaresma de Cristo nuestro Señor, y como para disputarle la entrada de los cristianos en ella, ha puesto el diablo otra que podríamos llamar Cuaresma suya, y es la que se llama temporada de carnaval, temporada que suele durar sus 6 o 7 semanas cabales como aquella otra temporada cristiana, y concluir con 4 días de mayores y más reprensibles excesos, así como aquella concluye con los de más severo recogimiento y mortificación, que apellidamos Semana Santa. Oiga, ¿con qué tiene también el señor Satanás su Cuaresma? Efectivamente, suele ser el carnaval tiempo favorito para toda clase de diabluras. Mas ¿cómo le disteis aquel nombre tomado de cosa tan opuesta? Porque, amigo mío, es el que más le cuadra, o si no, escuchadme unos momentos y veréis que no me falta razón. Alabío, pues. Sí, señor. Satanás, según ha dicho un santo padre, viene a ser como la mona de Dios, que se entretiene en remedarle y parodiarle, procurando contrahacer a su modo, para el mal, lo que aquél hace para el bien. Así el diablo tiene su religión, sus revelaciones, sus ministros, sus sacrificios, una verdadera iglesia satánica de error, tan bien montada y organizada a su modo como lo está al suyo la iglesia de la verdad. Preguntadlo a la historia, y os dirá sobre esto cosas maravillosas. Pero vamos al caso presente. Jesucristo instituyó en su iglesia un tiempo especial de santificación y de austeridades que llamó Cuaresma. ¿Por qué no había de instituir el diablo otro tiempo especial de corrupción y de licenciosos desahogos que viniese a ser como su Cuaresma, aunque no se llamase así sino carnaval? Efectivamente. Pues bien, observe usted las singulares analogías que en orden inverso se hallan entre una y otra Cuaresma. La de Cristo tiene por base la mortificación de la carne, que es virtud durante todo el año, pero que en dicho santo tiempo es obligación. La de Satanás se funda en la satisfacción de ella, a la cual convida todo el año, pero que la fomenta y estimula y enciende en este tiempo de un modo particular. Cristo en su Cuaresma nos llama al recogimiento del templo con el atractivo de las divinas verdades que desde él se nos predican. Satanás nos abre de par en par 1000 focos de corrupción, donde la sensualidad groseramente excitada ofrece incentivo a todas las pasiones. Cristo desde el primer día nos convida a mejorar la vida con el recuerdo tremendo de la muerte. El diablo durante el carnaval se esfuerza en hacernos olvidar la sabiduría de la muerte con las más insensatas locuras de la vida. Dice el uno: privaos hasta de lo lícito, para asegurar la posesión de los bienes eternos. Clama el otro: gozad sin freno hasta de lo vedado, siquiera nos trague luego la eternidad, si es que existe tal espantajo. 40 días dura la una, poco más o menos dura la otra, según lo que se apresuran los mundanos a anticiparla. Concluye la primera con una semana mística enteramente consagrada a sublimes recuerdos religiosos, coronada con las inefables y dulcísimas alegrías de Pascua. Concluye la otra con una semana báquica en que el escándalo se lleva hasta el frenesí, manchada con el inmundo recuerdo de las saturnales paganas, sellada con la asquerosa profanación de un día santo convertido en día de borracheras. Tuvisteis razón en llamar a eso Cuaresma de Satanás. Atended ahora a sus espantosos resultados. La policía no lleva registro más que de las inmoralidades que ocasionan perturbación del orden público, sobre todo, desde que en leyes y en costumbres se ha introducido y está en vigor el perverso principio revolucionario de que el hombre es libre para todo, con tal que no atente a la tranquilidad material de la sociedad. Pero Dios, que lleva registros algo más minuciosos que los de la policía, y la religión, que tiene la moral algo más ajustada de mangas que las leyes humanas, deploran en esta época del año una horrible estadística de crímenes que no son la causa menos influyente del malestar social que nos corroe. Cada cartel anuncio de un baile de máscaras,
aun de los conocidos por más pulcros y remilgados, debiera causar estremecimientos a todo hombre honrado. Preguntádselo a la madre de familias que olvida allí la dignidad de su severo estado, la fe conyugal, las consideraciones sociales, permitiéndose ostentar desnudas todas las miserias, solo porque medio palmo de raso le cubre la cara, o creyendo que queda suprimida la conciencia, solo porque se suprime con la máscara la vergüenza. Preguntádselo al otro, maduro en los años, verde aún en los vicios. Todo lo arroja en el altar de ese inmundo Dios. Carácter, salud, fortuna, sosiego del alma. Preguntádselo a aquella niña que durante 10 meses del año afecta ofenderse del aire que agita un cabello de su cabeza, tan delicada es su modestia. Miradla en el agitado torbellino de estos días. Ved si la distinguís, por su traje, por sus maneras, por su lenguaje, o por su descoco, de aquella otra de más allá, pública ramera que vive del escándalo y de la corrupción. Triste período para la sociedad cristiana, el que media desde las dulces alegrías de Navidad hasta el grave memento del día de ceniza. Contad si podéis las honras perdidas, las inocencias ajadas, los tesoros de pudor para siempre marchitos, las desazones domésticas que son su indispensable cortejo, los lazos conyugales relajados, la autoridad paterna menospreciada, los escándalos públicos materia de toda conversación, el olvido de la fe, las costumbres minadas, la paz robada quizá para siempre a muchas almas, por el remordimiento y la desesperación, las vidas ateas y las muertes de réprobo, que si se buscase su secreta filiación, se encontraría toda tal vez en una noche de carnaval. Contad todo eso, si podéis, y habréis sacado la cuenta de la horrible cosecha que obtiene el infierno de esta su satánica cuaresma. Y estas almas son hermanas nuestras. Todas cuestan la sangre al Hijo de Dios. Muchas participan de nuestra común fe y de nuestras comunes esperanzas. Algunas hasta de nuestros sacramentos. Varias no se avergonzarán de concurrir a la mesa de Cristo y a su santa cuaresma, después de haberse deshonrado con los festines de Satanás. Monstruosidad sin igual, peor 1000 veces que la impiedad y licencia desenfrenadas. A las almas de fe convido, a los corazones amantes de Dios, a los jóvenes honrados, a las esposas cristianas, a los padres de familia dignos de este augusto nombre, a las doncellas celosas de su decoro. A todos invito a que no presten su cooperación a esta obra nefanda de perversión que con aplauso, hasta de personas serias y de periódicos sensatos, se reproduce todos los años. Que ninguno de los católicos la favorezca ni con un acto de su persona, ni con un céntimo de su bolsillo. Que nadie se deje engañar por vanos pretextos de beneficencia. Tanto debe sernos más odioso el mal, cuanto es más bella la máscara con que intenta cubrirse. Instituciones católicas de caridad haya donde puede acudirse con la limosna. Harto las conoce todo el mundo, especialmente los pobres. Reparación sobre todo, desagravio a Dios por tanto ultraje, oración fervorosa por los extraviados. Que al menos la Santa Cuaresma de Cristo sea más tarde puerto de refugio y de salvación para alguno de los que hayan naufragado en esta horrible cuaresma de Satanás. El carnaval, con ser cosa tan mala y de Satanás, puede llegar a hacerse por los buenos cosa muy aceptable, si de él se valen para más rendidamente honrar en tales días a Dios nuestro Señor. Más claro, hasta buen cristiano puede llegar a hacerse ese abominable carnaval. ¿Cómo? ¿Cómo? Os oigo exclamar. ¿Cristiano el carnaval? ¿Cristiano ese enemigo de Dios y de las almas que tantas roba cada año al cielo y tantas hunde en el abismo del pecado y de la condenación? ¿Cristiano ese hijo del paganismo, peor 1000 veces que su padre, porque aquel a lo menos podía hallar alguna excusa en las tinieblas de error que cubrían entonces el mundo? ¿Cristiano el carnaval? Sí, amigos míos. Sí, almas piadosas. Cristiano puede ser el carnaval, y escuchadme unos breves momentos y acabaréis por darme la razón. Solían allá los primeros hijos de la Iglesia, en los primitivos tiempos de ella, dedicar en obsequio de Jesucristo aquellos mismos objetos que antes habían empleado
en honra de los falsos dioses. Así muchos templos, que fueron construidos para Satanás, sirven hoy para Dios, la Virgen y sus santos, desde el momento en que, arrojados de ellos los ídolos que los ocupaban, los santificó la Iglesia y los hizo templos de la verdad. Y muchos mármoles y piedras preciosas adornan hoy los altares de Cristo, que en un principio sirvieron para sus enemigos. Y esta es precisamente la más bella hazaña del Salvador: haber logrado que sirviese para su gloria aquello mismo que servía para hacerle guerra. Escuchad ahora. El carnaval ha sido traído al mundo por el enemigo de Dios y de las almas para hacerle guerra a él y corromperlas a ellas y causar su eterna desventura. El demonio se ha conservado en medio de las sociedades cristianas ese ignominioso recuerdo del paganismo. Es como su templo. Aquí recibe él las adoraciones de los suyos. Aquí los engaña y seduce con falsos halagos. Aquí reina el maldito sobre una porción innumerable de corazones que ha robado a Dios y pretende conquistar para el infierno. No ha de ser, pues, obra de gran empeño para los hijos buenos de la Iglesia volver por la honra de su Rey Jesucristo y procurar que sea en cierto modo fiesta suya y estímulo mayor de piedad y buenas obras ese mismo tiempo que Satanás ha instituido para sí? ¿Y no será en cierto modo cristianizar el carnaval y hacerle cristiano si se logra que este tiempo de disipación y de escándalos sea para muchas almas tiempo de mayor fervor para ellas y de mayor gloria para su Dios ultrajado? He aquí, pues, lo que me atreví a llamar el carnaval cristiano, juntando dos palabras que a primera vista podían parecer contradictorias, y que ahora comprendéis pueden emparejarse muy bien. Lo que importa ahora es que las juntéis en la práctica, al modo que las habéis oído juntar en la explicación. ¿Pero cómo? De muchas maneras, haciendo, al entrar en este tiempo, un propósito firme de vivir más cristianamente en él que en lo restante del año, cometiendo menos faltas, practicando más buenas obras, llevando más recogimiento interior, siendo más constantes en la oración, dando más limosna a los pobrecitos y más buenos ejemplos a nuestros prójimos. Así que veáis en las esquinas y en los diarios los primeros anuncios del carnaval, y sobre todo de los detestables y perversísimos bailes llamados de máscaras. Considerad que ha llegado vuestro tiempo especial de fervor. Haced servir aquel reclamo del diablo como aviso de Dios que os llama a obras más serias de vida espiritual. Empezad por imponeros alguna mortificación o privación fuera de costumbre, ofreciendo a Dios en expiación de los goces ilícitos de los pecadores aquellas cosas de que os priváis. Suprimid de vuestro adorno alguna friolera, guardad algún mayor silencio, quitaos algo del regalo de la mesa, absteneos de una visita o distracción, doblad vuestros rezos y visitas al Santísimo Sacramento, y tomad por vuestra cuenta la asistencia más especial de alguna familia necesitada. Orad, sobre todo con fervor, por las infelices almas que Satanás arrastra consigo por los caminos de perdición en estos miserables días. Por los jóvenes y doncellas que en ellos cometerán quizá el primer pecado mortal después de su primera comunión. Por los que cometerán el último tal vez de su vida. Por aquel amigo o amiga que sabéis hallarse en ocasión próxima. Por aquella madre vanidosa o criminalmente complaciente que autoriza en su familia tal o cual exceso. Por aquel matrimonio que en estos días se concede a sí propio una libertad indigna de su estado. Por aquel viejo que deshonra sus canas con su liviandad. Por los organizadores de tales mercados del infierno, que tales son los bailes del carnaval, por las autoridades que los consienten. La Iglesia ha destinado los 3 días últimos de carnaval a la adoración solemne del Santísimo Sacramento. Cuanto es más bullicioso y frenético el culto que tributan los mundanos a su falso Dios, tanto debe ser más amoroso y rendido el desagravio que ofrezcan nuestros corazones a nuestro dulcísimo amor sacramentado. Acudid pues al templo donde se halla en pública exposición, dad limosna para que sean espléndidas las funciones de aquellos días, lucida la iluminación, ricos los adornos, majestuoso el canto, elocuente el sermón y numerosa la concurrencia. Trabajad, trabajad,
para que no sea menos honrado el verdadero Dios entre los suyos, de lo que lo es Satanás por sus infelices seguidores. Pasaos allí muchas horas, llevad con vosotros vuestra familia, organizad vela con vuestros amigos. Qué bien se está en aquel recogimiento y quietud del templo, mientras fuera de él se entregan los pobres mundanos a sus ruidosas locuras y excesos. Con qué abundantes consuelos sabe recompensar allí el Señor las horas de compañía que le ofrecen los suyos. ¿No es verdad que un carnaval así aprovechado podría y debería llamarse santo, cristiano y bendito carnaval? Acabemos, pues. De ti, lector, de ti, lectora, depende que sea así para vuestra alma. Obrad, después de leído este capítulo, como os aconseje vuestro buen corazón. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dos banderas. Ad maiorem Dei gloriam.